Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Método Literario. Como les digo al principio, entren en nuestro canal de YouTube y denle me gusta, así mucha más gente puede acceder a este contenido. También los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. En este capítulo vamos a conversar con el cronista especializado en rock, Néstor Pousa, que vive en la ciudad cordobesa de La Falda. Este año él ha publicado un libro llamado Siempre en los conciertos, donde hace un raconto de 80 recitales que dieron artistas nacionales e internacionales en la capital cordobesa. Pero también vamos a conversar sobre sus dos libros anteriores que hablan sobre el icónico recital de rock de La Falda. Para los que esperan la recomendación literaria, la escritora Desiree Blair nos dejó 5 libros imperdibles. Y por supuesto, nuestra lectora amiga Anita Nigra nos dejó otro hermoso cuento corto. Pero para comenzar, recordemos a José Hernández. Vamos a recordar al famoso autor de la obra maestra de la literatura argentina, el gaucho Martín Fierro. Se trata de don José Hernández, que por el día de su nacimiento, que fue el 10 de noviembre de 1834, en todo el país se celebra el Día de la Tradición. Hernández fue poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado, político y padre de 7 hijos. A los 9 años, cuando falleció su madre, por recomendación médica su padre lo llevó a vivir al campo. En ese entorno tomó contacto con los gauchos. Allí conoció sus costumbres, su mentalidad y sus dificultades en la vida cotidiana. Su labor periodística empezó en el diario El Nacional argentino, donde publicó una serie de notas en las que condenaba el asesinato del caudillo Vicente Chacho Peñalosa. Llegó a ser electo diputado y luego senador por la provincia de Buenos Aires. En esos años fue un activo promotor, junto a Dardo Rocha, de la fundación de la ciudad de La Plata, y siendo presidente de la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de federalización donde Buenos Aires pasó a ser la capital de la República Argentina. En 1869 fundó el diario Río de la Plata, en cuyas columnas defendió a los gauchos y denunció los abusos cometidos por las autoridades de la campaña. También creó el diario Eco de Corrientes, cuyas instalaciones fueron destruidas por adversarios políticos, y colaboró además en los periódicos La Reforma Pacífica, órgano del Partido Reformista, El Argentino de Paraná y La Patria de Montevideo. El 28 de noviembre de 1872, el diario La República anunció la salida de El Gaucho Martín Fierro, y en diciembre lo editó la imprenta La Pampa. Su éxito lo llevó en 1879 a continuar con La Vuelta del Gaucho Martín Fierro. Hernández publicó además otros 3 libros. Primero fue La vida del Chacho, el que le siguió al Martín Fierro fue Los 33 Orientales, y el último se llamó Instrucción del Estanciero. Entre los libros que cuentan la vida de José Hernández encontramos el de Martín Caparrós y Miguel Rep, quienes editaron La verdadera vida de José Hernández, publicado por Random House este año. Este libro narra la vida del autor desde la perspectiva de su personaje principal, el Martín Fierro. La narración busca dar a conocer la historia de José Hernández de una manera más accesible y cercana, utilizando el mismo lenguaje gauchesco de su obra más famosa. Humberto Quiroga publicó Biografía de José Hernández con la editorial Stock Cero. Esta edición es una pieza esencial para cualquier amante de la literatura y la historia cultural de la Argentina. Desde los lectores más jóvenes hasta los centenarios pueden acceder a esta biografía que no solo enriquece el conocimiento, sino que también inspira a través de su narrativa. Delphine Orvilliers, Vivir con nuestros muertos. En francés, como en la mayoría de las lenguas, no existe un término que designe a quien ha perdido un hijo. Perder a uno de tus progenitores te convierte en una persona huérfana y perder a tu cónyuge en una viuda. Pero, ¿qué se es cuando un hijo desaparece? Es como si al evitar nombrarla, la lengua creyera poder descartar la experiencia,
como si por superstición nos asegurásemos de no hablar de ello para no arriesgarnos a provocarlo. En hebreo, sin embargo, este término existe. Un padre que pierde a un hijo se llama shakul, palabra casi imposible de traducir. Está tomada del registro vegetal y designa la rama de la vid cuyo fruto ya se ha vendimiado. Un padre doliente se expresa en hebreo mediante una imagen, la de una rama amputada de su fruto, o la de un racimo al que se le han arrancado las uvas. La savia circula por él, pero ya no tiene dónde ir, y el brote se seca porque un pedazo de su vida lo ha abandonado. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Te voy a recomendar estos libros para leer en este otoño increíble. Tenés Ensayos de la muerte por Jonathan Consoli, Intensa por Julieta Barandini, Mega Hit por Guillermo Mazzola y mi favorito, Siempre Alice, de Lisa Génova. El invitado de este capítulo es Néstor Pousa, un cronista especializado en rock que vive en la ciudad de La Falda, ahí en la provincia de Córdoba, que a raíz de su trabajo ha podido recorrer todos los escenarios donde se han presentado importantes bandas ahí en la ciudad de Córdoba. Así que decidió hacer primero un libro referido a la historia del Festival de La Falda Rock que se hace ahí en su ciudad. Y después también se dio cuenta que fue juntando mucho material respecto de todas las bandas y todos los shows que él fue cubriendo en varios lugares de Córdoba. Así fue que nació su segundo libro, que se llama Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Bueno, quisimos hablar con él porque él ha hecho como un registro del rock ahí en tierra cordobesa, así que nos pareció interesante que conozcamos estos dos trabajos importantísimos que tienen mucho de recopilación y de historia del rock aquí en Argentina. Néstor, la primera consulta que te hago es referida a tu último libro, que es Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Me gustaría que nos contaras, de qué se trata eso, qué vamos a encontrar en esas páginas. Bueno, este libro en realidad es una antología de recitales que tuve la oportunidad de asistir y de cubrir para un medio de acá de La Falda y de la zona que se llama Ecos de Punilla, que en aquel momento salía en formato en papel, edición impresa, ahora es un diario digital. Entonces, representando a ese diario, que era de frecuencia semanal, tuve la oportunidad de asistir a muchos conciertos en la ciudad de Córdoba, pero no solamente en la ciudad de Córdoba, sino también aquí en Punilla, La Cumbre, La Falda, Cosquín, también en Santa María de Punilla. Y entonces tenía un montón de notas, la mayoría de ellas o muchas de ellas ya publicadas, pero estaban desparramadas por distintos lugares. Entonces quise, como reflejo de 2 décadas de actividad en Córdoba muy importante en lo que es espectáculos musicales internacionales, nacionales y locales, quise dejar un documento que, digamos, que sea como un compendio, ¿no? Lo que vamos a poner lo mejor, aunque no es lo mejor porque han quedado algunas afuera por una cuestión de espacio, pero las más emblemáticas, las más representativas, o por lo menos un buen muestrario de una gran cantidad de conciertos que se dieron en la ciudad de Córdoba y acá en la zona. Entonces, por eso siempre en los conciertos, ¿no? Es digamos, una antología de recitales reseñados con data del show, y también en muchos casos incluyen biografía de la banda, ¿no? Insertos en el texto de la crónica. Algunos también tienen pequeños fragmentos de entrevistas que tuve la oportunidad de hacer con los artistas que venían a tocar. Y básicamente eso es, ¿no? Es reflejar lo que pasó en un periodo que va entre el 2008 al 2018, tomando como punto de partida el concierto que dio en el Orfeo en Córdoba Bob Dylan en marzo del 2008, y cerrando ese periplo en el 2018 aquí en La Falda con la última edición que se realizó hasta la fecha del Festival de La Falda Rock.
Y después, como cierre del libro, como cierre de todo el trabajo, sin perder de foco lo que es la música en vivo, pero contando una historia que sucedió aquí en la ciudad de La Falda, que es la llegada un día de Papo, Norberto Papo Napolitano, a la ciudad. Se conectó con una escuela de música que funcionaba en el Eden Hotel, en el legendario Eden Hotel de La Falda, casi diríamos piedra fundamental de la ciudad, y buscando dos músicos para tocar esa noche en ese mismo lugar que funcionaba una escuela de música, como digo. Y bueno, y ahí armó una banda local que le puso de nombre La Falda Blues Band, y tuvo una actividad durante una década, hasta diciembre del 2004, permanentemente venía el Carpo para aquí, se juntaba con esta banda que ya eran amigos de él, y salían a tocar, organizaban fechas espontáneamente o de una forma un poco más organizada por distintos lugares de acá de la provincia de Córdoba. Esa es una nota que hasta ahora está totalmente inédita, que tiene pocos meses de realizada con los propios integrantes de la banda, ¿no? Que son todos, como digo, de acá de la zona. Eso es lo que se llama, lo que yo puse ahí en la tapa, el bonus track que tiene este libro. La frase "pasan cosas raras", ¿está referido a algo en particular o lo usaste solamente porque es la parte esa de la canción de Rubén Rada? Bueno, te digo cómo fue el proceso del título. El libro tenía momentáneamente, provisoriamente tuvo otro título que después descarté. Y entonces un día se me ocurrió, por la canción, claramente, ¿no? Siempre en los conciertos, la letra alude a otra cosa. Uh-huh. Yo lo tomo así como un juego de palabras de, una época de estar permanentemente en conciertos, digamos. Era una situación que para mí era habitual. Todo esto ocurría antes de la pandemia, ¿no? No quiero decir que ahora no haya, ahora por suerte la actividad, la pandemia aparentemente pasó y la actividad, si bien volvió en otros términos, hay muchas cosas que han cambiado también desde aquel momento hasta ahora. Y después se nos ocurrió agregar así a modo de epígrafe, de subtítulo, "Pasan cosas raras", para continuar con la letra de la canción del Negro Rada. Y también sugiere la situación de que siempre en los conciertos de rock pasan cosas raras, ¿no? Porque yo digo que el día que un concierto de rock sea previsible todo lo que va a suceder, va a ser muy aburrido. O sea, lo que tiene de bueno es que uno nunca sabe para dónde, digamos, el artista va a llevar el concierto o el público con su respuesta, ¿no? O cosas que van surgiendo en la previa de cada concierto. Realmente es una caja de Pandora un concierto de rock, afortunadamente, porque es lo que le da también ese sabor y esa cosa de que no sabes con qué te vas a encontrar. Afortunadamente siempre son cosas buenas, o sea, sorprendentes y maravillosas. Uh-huh. Hay veces que pueden haber ocurrido cosas que uno no se espera y que son negativas. Bueno, todo está reflejado, ¿no? Porque yo siempre trato de reflejar en las notas los claroscuros que tienen todas digamos, estos eventos tan fantásticos que son ir a presenciar música en vivo. La idea es que la gente, por supuesto, adquiera el libro, pero me gustaría, si te animás, aunque sea dejarnos el título de tres de estos shows que a vos te parece que son imperdibles para que el lector se acerque al libro. ¿Cuál de estos tres vos recomendarías que...? Mirá, me voy a dirigir al sumario, si me permitís. Sí, cómo no. Es muy difícil elegir tres, porque imagínate que estos más de 30 que de acá son como 37 conciertos. Ya me costó seleccionarlos, han quedado afuera otros 30 o más, seguramente. Han quedado muchos afuera. Insisto, de acuerdo a mi subjetividad y mi criterio personal, creo que puse los más significativos. Pero bueno, empezaría con Bob Dylan, que es como empieza el libro, marzo del 2008, un concierto que casi se suspende por falta de venta de localidades. Mirá. O sea, llegó un momento en que el artista no iba a salir a tocar si veía que en la platea había tan solo, 1.000 personas ubicadas. Entonces, la organización tuvo que salir a contratar un sponsoreo con una tarjeta
de crédito de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, a la cual le cedió 2.000 entradas para que regale a sus clientes. Y bueno, cuando estábamos entrando al Orfeo por el puente peatonal que se accedía ahí a la sala tan enorme, tan hermosa que existía ahí en Córdoba, había promotoras de esta tarjeta en cuestión regalando remeras, y te regalaban de a dos. Vos pasabas y te daban 2 remeras, ¿viste? Había una montaña de remeras para regalarle a la gente. Hasta ese momento no entendíamos qué había pasado, y después se pudo saber cuáles fueron los entretelones de ese concierto, que la sola presencia de Dylan en Córdoba para mí hace muy importante este concierto y punto de partida para este libro. No podía obviarlo, realmente, ver a una figura, a un artista que fue tan importante para el rock a nivel mundial, ¿no? A escala mundial, porque influyó hasta los Beatles, Bob Dylan. Entonces, adjetivar o hablar de él sería innecesario, porque ya más o menos todos los que estamos en el palo de la música y del rock sabemos quién es. Y que haya pasado, que haya arrancado de esa forma, o sea, que te digan que a lo mejor se suspendía porque el músico no iba a salir a tocar, ¿no? Habían armado también, para que la platea parezca más, con más cantidad de gente, en un costado habían armado un living que era el VIP, o sea, los invitados especiales estaban como en un living, ¿no? Una cosa muy curiosa, cuando en realidad uno lo que busca en un concierto es cada vez tener más espacio para poder vender más entradas. Acá estaba tratando de expandirse la platea para que cuando saliera el músico viera que estaba bonito. Después puedo seguir con Metallica, mirá. Que no sé, de acuerdo a los gustos de cada uno, podríamos decir una de las bandas más grandes del mundo en este momento, ¿no? Ellos tenían 3 shows para hacer en Buenos Aires, en River, en estadio, porque su gira de conciertos era en estadios. Bueno, salieron a la venta la primera, segunda fecha, y no había demanda para una tercera. Quedó la banda, digamos, con un día libre, y sabemos que una banda en gira con un día extra libre es plata en contra, por los gastos que implica mover a un monstruo como Metallica, que venía en su propio avión, venía en su Boeing. Entonces, bueno, le ofrecieron acá Córdoba, ¿no? Un poco ratificando la importancia que tiene Córdoba como plaza, ¿no? Musical en el país. Y se dio la particularidad que no fueron a un estadio, fueron al Orfeo también. Y entonces el show que Metallica daba para 50.000 personas en lugares abiertos, acá tuvimos el privilegio de verlo. Fuimos más o menos 11.000 personas que pudimos asistir a un show que fue realmente descomunal. Después voy a ser injusto con un montón, pero qué sé yo, te nombraría a Paul McCartney. Está la primera visita de Paul al Kempes, ¿no? La que después daría pie para que volviera. Ver a un Beatle, como también pudimos ver a Ringo Starr, acá en tierras cordobesas, fue un honor realmente para todos los cordobeses, y bueno, de nuevo, volvió a poner en lo más alto a esta plaza, la Plaza Córdoba, para lo que son espectáculos musicales de gran envergadura, como son los conciertos de estadio. Ese sí fue en el Kempes, para unas 50.000 o 45.000 personas, fue un concierto fantástico. Te puedo nombrar eso, podemos seguir hablando de todo, pero me pediste 3, nos quedemos ahí. Sí, no, te pido 3 nada más, que para generar una expectativa, así la gente obviamente va y busca ese libro, que debe ser maravilloso. Pero bueno, Néstor además tiene una trayectoria anterior y se animó con un festival de rock que se hace ahí en su ciudad, en La Falda, y bueno, hizo 2 ediciones. Me gustaría que me contaras cómo fue que se te ocurrió hacer esta primera, y después cómo fue que llegaste a esta segunda edición. Bueno, para llegar a aquel primer libro que salió publicado en el 2009, hubo pasos previos, ¿no? que desembocaron en un libro. O sea, el primer paso es que yo empiezo a hacer un programa de radio en el año 87, en octubre del 87, empiezo con un programa de radio aquí en La Falda, en una FM pionera que se llamó FM Edén.
105.9. ¿Por qué digo pionera? Porque fue la primera radio de FM, no solamente en La Falda, sino en el centro del departamento Punilla, que es donde está La Falda. Entonces, una gente de Carlos Paz instala una radio de FM acá, y tenían que armar una grilla, y para eso empezaron a convocar gente que con o sin experiencia se animara a hacer un programa, ¿no? A hacer micrófono, como se dice habitualmente. Uh-huh. En cualquiera de las variantes, podía ser deportes, noticias, musical. Y a mí un amigo me incluye, un amigo mío presenta un proyecto de programa que era como un magazine de música, libros, cine, ¿no? Para un sábado a la tarde, un programa para un sábado a la tarde, pero me incluye en su propuesta sin avisarme a mí. O sea, yo nunca supe que estaba en sus planes, que yo me iba a encargar de la parte musical. Como era lógico, le aceptan el proyecto porque no tenían programación en la radio, y ahí mi amigo decide dar de baja el proyecto. O sea, no sé qué le pasó. O sea, cuando le dijeron, ok, dale para adelante con el proyecto, él decide no hacerlo. Entonces yo un día, sin saber toda esta historia, voy a la radio, porque siempre me gustó la radio como un medio de comunicación. Iba a visitar a amigos míos que estaban trabajando ahí, y me recibe una persona, me saluda, me pregunta mi nombre, y cuando yo le digo, Néstor Pousa, me dice, vos sos uno de los que presentó el proyecto del programa. Muy bueno, me dice. Y entonces yo no entendía nada de lo que me decía el tipo. Como digo, el proyecto ese se cayó, pero entonces me dijeron, bueno, mira, si vos en el programa ibas a hacer el espacio musical, ¿por qué no te animás a hacer un programa de música? Me animé a hacerlo, primera vez en mi vida. No había tenido contacto con micrófono ni con radio desde el lado de adentro, sino desde el lado de afuera. Entonces hago un programa que se llamó Los Elegidos, en donde tenía bloques, y uno de los bloques que tenía en el programa, que duraba 2 horas, era recordando el Festival de Rock de La Falda, ¿no? Entonces contaba historias del Festival de Rock de La Falda, ponía música de los artistas que habían venido, y a la gente le gustó esa parte recopilatoria del festival, ¿no? Y ese fue el primer paso. Luego escribí una reseña ya cuando empezó la época de las páginas web, en el año 2000, ahí en adelante. Me pidieron una especie de sinopsis de lo que habían sido las primeras, en ese momento habían sido 9 ediciones, entonces escribí una sinopsis año por año, que finalmente fue la base para que en el año 2007 me decidiera a sentarme a escribir el libro. El libro me tomó 2 años, 2007 y 2008, con entrevistas, con investigación en medios de prensa de la época, un libro que publiqué en enero del 2009. No conforme con ese libro, no conforme en el término estricto de la palabra, porque no quedé muy conforme, me quedaron cosas afuera, me quedaron entrevistas por hacer, no me gustó mucho la edición que me hizo una editorial de Córdoba, entonces decidí reescribirlo, con mucho más material, con fotografías, amplié muchísimo más de toda la cuestión de investigación, entonces es como un libro nuevo, con mucho más material, y saqué la segunda edición ampliada en el 2016. Al día de la fecha, las 2 ediciones, la primera por editorial y la segunda fue una edición independiente, se encuentran agotadas, pero realmente fue... No voy a decir que fue un suceso editorial ni un bestseller, pero movió mucho el avispero en cuanto al festival, porque a partir de ese libro se creó una página en Facebook en donde la gente iba volcando todas sus anécdotas y material que tenía en su casa, por ejemplo, olvidado. Y también 2 amigos míos de la ciudad de Córdoba, periodistas también, hicieron un documental basado en el texto de mi libro. Así que muy satisfecho con el resultado, porque al día de hoy el nombre del Festival de Rock de La Falda, que después tuvo 2 ediciones más que están siempre en los conciertos, atención porque continúa en este libro también el festival, quiero decir que en cierta forma puse un granito de arena para que el nombre no se olvide, siendo que fue un festival que con 45 años de vida solamente logró concretar 12 ediciones, ¿no? Todos los demás años no se hizo. Así que realmente es
un milagro de lo que es la música popular, que un festival que se haya realizado tan pocas veces y que le hayan implantado tanta mala fama, ¿no?, a nivel inconsciente colectivo, y lo digo con mucha pena, la gente se acuerde de ese festival, e inclusive sin haber venido nunca, sepan que existió un festival de esas características en La Falda. Y decime, ¿hay alguna posibilidad de que puedas volver a editar esos libros? ¿Lo has pensado? ¿Alguien se te ha acercado? Sí, me han pedido que reimprima libros. Pasa que en este caso me enfoqué mucho más en este nuevo trabajo, ¿no? O sea, a decir verdad, el otro trabajo ha tenido una gran recepción, me lo siguen pidiendo a medida que se va conociendo que existe. Y en algún momento voy a reimprimir, así como está. O sea, cuando se hicieron las dos últimas ediciones de 2017-2018, alguien me sugirió que las incluyera en el libro La Falda en Tiempo de Rock. Te lo muestro, acá está, mira. Ah, muy bien. Muy bien. Es este. Esta es la segunda edición ampliada. Uh-huh. Ahí se ve cómo era el anfiteatro en aquella época. Hoy está bastante distinto, ¿no? Pero, viste, uno siempre le pone más énfasis a lo que estás haciendo hoy en día, digamos. Por lo general dicen, ¿cuál es tu mejor trabajo? Y la respuesta de cajón es la que estoy haciendo ahora. No sé si es la mejor, pero es la que a uno lo motiva a hacer algo nuevo, que es este libro. Ahí está. Uh-huh. Siempre en los conciertos, acá lo tenés, Dylan. Ahí está Dylan, sí señor. Bruce Dickinson, Paul McCartney, el Flaco Spinetta, Charly García. Y acá tenés las referencias a La Falda, ¿no? Acá tenés La Falda Rock, Don Ciro y los Persas. Mirá. Iorio, ¿no?, con Karina Alfiel, la guitarrista, Fabiana Cantilo en La Falda, Ringo Starr, y Papo con su banda local. Vamos a La Falda, sí, exactamente, La Falda Blues Band. Entonces, bueno, ahora que pude sacar este libro y que acá está completada la historia del festival, voy a tomar como sugerencia y como proyecto. Lo que pasa es que es un libro más caro pues es un libro de más páginas. Claro. ¿No? Entonces, no sé, me dicen, ¿por qué no lo haces por financiamiento colectivo? Lo que pasa es que no es un método que a mí me guste, porque, cobrar algo antes de que esté disponible no es algo que me atraiga. Sé que es algo que se usa mucho, ¿no? Uh-huh. Y puede servir. Eventualmente puedo utilizar ese sistema con toda la gente que me escribe por las redes y claro, me consulta y me pide, quiere tenerlo. Pero bueno, también evalué la posibilidad ahora de, digamos, a modo de lanzamiento de siempre en los conciertos, al que lo compre, darle una edición digital. Claro, eso te iba a decir, un ebook, ¿no? Una opción digital. Sí, eso también lo evalué porque, ya te digo, es una historia que yo no quiero que pase al olvido. Me parece que tenemos que hacer todo lo posible para que siga circulando la historia, y no es un texto, un libro que sea edulcorado, que cuente la parte buena, ¿no? Cuenta todo, como te decía antes, los claroscuros del fenómeno festival. Claro. Por ahí algunos ven que tiro más contra otro, ¿viste? Que disparo contra alguien en detrimento, y nada que ver, no está hecho con esa intención, pero siempre todo libro tiene la mirada subjetiva del autor y puede ser discutible desde otro punto de vista. Yo doy mi opinión acá en este libro, a la vez que también tiene mucha data, mucha información de qué banda tocó cada año. O sea, es un libro como a mí me gustaría haber podido comparar en algún momento. No existía, me decía yo. Claro, hiciste bien. Lo que no existía, lo hiciste vos. Perfecto. Che, ¿y estás preparando algún otro trabajo? ¿Estás pensando en hacer algún otro libro? Y esto del tema de los libros, la verdad que para mí es apasionante. Siempre hay una idea ahí rondando, ¿no? Siempre hay una idea. Ahora te podría decir que la reimpresión de La Falda en Tiempo de Rock, pero también tengo otro proyecto ahí, pero que directamente prefiero no hablar cuando todavía
no hay nada encaminado. Está bien. Por ahora estoy a full con la presentación de Siempre en los Conciertos, que ha tenido una muy buena recepción aquí en La Falda, en la presentación que hicimos en la Biblioteca Sarmiento el día 25 de abril, 25 de abril pasado. Después lo presentamos en un bar de acá de la ciudad de La Falda. La semana pasada estuve en un encuentro literario que me invitaron a participar y a presentar el libro. Este fin de semana que viene voy a estar en la Feria del Libro de Casagrande, que es un pueblo que está acá a 10 kilómetros más o menos de La Falda. Va a haber 2 ferias del libro, ahí a falta de una. Mirá. El 17 de mayo va a ser la primera y después el 24 y 25 va a haber otra organizada por una librería de ahí de Casagrande, de la comuna. Y bueno, espero próximamente poder presentarlo en la ciudad de Córdoba, porque es un libro que tiene mucho que ver con la actividad ahí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Así que espero poder hacer una buena presentación en la ciudad de Córdoba, donde pueda asistir prensa, muchos amigos de la prensa, todo el público que quiera asistir, porque aparte como es un trabajo independiente, las presentaciones es uno de los lugares más aptos para poder vender el libro, ¿no es cierto? Claro. O sea, la gente que lo quiera comprar, la forma directa es la presentación. Bien. Amenga, que está en la librería de acá de La Falda, Casa del Sol Libros, que es una librería de acá de la ciudad de La Falda, está disponible el libro, se puede comprar, pero para la gente que vive acá en La Falda. Claro. Si quiero llegar a un público un poco más amplio, que es la idea, tengo que tratar de presentarlo donde pueda, donde me inviten. Claro. De ahora. Sí. Así que estoy con eso. Imposible pensar en ponerse a escribir. Claro, arrancar con otro. Aparte, yo me estaba sacando la cuenta que cada libro me lleva más o menos 2 años de trabajo. No constante, quiero decir, ¿no? Claro. Porque se va haciendo en momentos así, sacándole tiempo al tiempo. Pero me he dado cuenta que más o menos cada libro me llevó 2 años. Está bien. Te iba a preguntar, como si bien vos sos un cronista especializado y seguramente debes priorizar el dato por encima de cualquier otra cosa cuando escribiste los libros, me gustaría saber si no te tentaste un poco en hacer un poquito de literatura, si el recordar de nuevo todos esos shows no te dio la posibilidad de tratar de, no sé, de buscar ahí un poquito más por la literatura y menos por el periodismo. Sí, la verdad que sí, me tenté hacerlo. O sea, he intentado escribir algunos cuentos cortos. Me han dicho, ¿por qué no escribís novela? La verdad que es un lenguaje que no domino. Tendría que ponerme a investigar un poco más, digamos, cómo se escribe una novela, ¿no? O sea, no tengo idea. Yo he sido un gran lector de todo lo que es libros, biografías, no solamente de música en general. Lo que más me interesa son las biografías y las entrevistas, ¿no? Ya sean escritas en medios gráficos, en radio o en televisión, y no solamente, insisto, enfocadas en la música. O sea, cualquier entrevista a una personalidad que tenga, digamos, que tenga valor, algo para contar, es lo que prefiero. También he leído novelas, seguramente, pero no es lo que más consumo en este momento. Intenté con algunos cuentos basados en experiencias y, viste, en historias reales que conozco de mi familia, por ejemplo. No sé si he dado en la tecla porque tampoco he publicado tanto, no he tenido una devolución de eso, viste. No sé si está bien lo que escribo, así que si algún día podría hacer un libro de ese estilo, más que una novela, podría ser así, ¿no? Relatos basados en hechos reales, o ficticios también, ¿no? Por ahí partiendo de algún hecho real, darle alguna connotación fantasiosa, claro, o ficcional. Eso sí que me gustaría. Lo tengo pensado, también lo tengo en carpeta. Ya te digo, hay unos textos ahí en borrador que están por ahora, están guardados en la computadora, ¿no? No han visto la gran por ahora. Bueno, ojalá. Escribo, mirá, empecé a escribir décimas, versos. También. Eso sí los publiqué. Sí, fue en la pandemia. Las décimas son
son estructuras de 10 versos con 4 rimas consonantes. Es una forma literaria que viene de España, que tiene muchos siglos y que acá, por ejemplo, acá en Argentina, en Chile, tomaron los payadores, ¿no? El payador, cuando ve el payador en Jesús María, el payador, todos esos versos que dice son décimas, décimas espinelas, que también las usa Jorge Drexler, Sabina, Andrés Calamaro. Ellos escriben en décima. Violeta Parra, por ejemplo, Citarrosa. Esa es la parte más artística de mi escritura. Lo demás es mucho periodismo, no solo datos, quiero aclarar, porque también los libros están con mucha opinión de mi parte, ¿no? Como digo, podrá ser discutida porque toda opinión es subjetiva. Pero no solamente, los libros no solamente son datos fríos, ¿no? Siempre encierran mucha opinión, y sobre todo si es una reseña de un concierto, ¿cierto? Ahí uno también, permanentemente, quiera o no, está con todos los sentidos puestos ahí para tratar de llevar eso a un papel, ¿no es cierto? Claro. Todas las sensaciones que te genera la música en vivo. Fenómeno, Néstor. Lo que te pido ahora es que nos digas cuáles son tus redes para que nuestros seguidores puedan conocerte ahí. Y también quiero que me digas ese blog donde vos tenés todas, o no sé si todas, pero gran parte de tus notas subidas ahí para que la gente pueda leerlas. Sí. Bueno, se pueden comunicar conmigo a través de Facebook. Es Néstor Pousa, ¿no? Mi perfil, Néstor Pousa, con una sola S. También estoy en Instagram. En Instagram figuro, ya te digo, estoy como Néstor-Pousa 18. Bien. Y tengo correo electrónico, pero bueno, yo creo que por ahí es más fácil comunicarse. Igual mi correo electrónico es nestorpousa@hotmail.com. Y sí, edito un blog con notas de todo tipo, no sé cuántas hay un montón, cerca de 800 notas. Lo inauguré más o menos en el año 2006, 2007. Y ese figura como Néstor Pousa Prensa Rock. O sea, pones en Google Néstor Pousa Prensa Rock y te va a salir ahí directamente el link. Y bueno, ahí vas a tener, por orden desde la más nueva hacia la más antigua, tener un montón de notas referidas específicamente, no solo a recitales, sino todo lo que tiene que ver con la música. Perfecto. Cosa que por ahí, que no está tan conectada, o sí, no sé, debe ser que sí, porque algo me ha llamado la atención de una película, por ejemplo, ¿no es cierto? O de un libro, y también hay entrevistas también. Es decir, hay para entretenerse. Algo que hace poco, vos sabés que en el año 2012, estando de vacaciones por la zona de Tras la Sierra, que acá es, bueno, camino como para Merlo, ¿viste? Claro. Los Hornillos, Las Rosas. Creo que en Los Hornillos hay una radio que se llama FM Triac, que su dueño y su director es un muchacho de Buenos Aires, de Burlingame, que tiene una allá también, y montó una radio igual en Los Hornillos, que tiene una característica: pasa solamente música rock argentino e internacional de los 70, de los 80. Tiene programas, es solamente música con separadores y con algunas tandas. Entonces yo la conocí hace más de 12 años, pero en el 2012 escribí una nota que está ahí en el blog, y yo no recuerdo si se la mandé, si él la leyó, pero la descubrió ahora, hace poco, 12 años después, buscando información sobre su radio, le apareció. Mirá. Me buscó en Instagram y me escribió contándome este hecho, ¿no? Que 12, 13 años después encontró esa nota que yo había escrito sobre la historia de la Triac, y me la agradecía, mirá, tanto tiempo después. Quiero decir que así como uno a veces puede ir a una hemeroteca y buscar en diarios viejos informaciones o la historia de algo, evidentemente también está eso ahí a disposición en las redes, solamente hay que saber buscarlo.
Es lo más parecido a un cofre lleno de tesoros, ¿no? Que uno lo abre y encuentra sorpresas. Exactamente. Sí, la verdad que uno todavía, yo por lo menos, ¿no? Cuando a veces uno está perdido, quiere saber de algo, todavía no me termino de dar cuenta que uno tiene que recurrir a Google, porque ahí seguramente va a tener la respuesta a casi todo. Seguro. Realmente, ¿no? Es algo fantástico todavía. Como venimos de una generación anterior, como te digo, cuando empecé el libro apenas teníamos correo electrónico, cuando hacía radio no teníamos este soporte, o sea, nos teníamos que basar en la información que nos proveían las tapas de los discos o las revistas de la época, como La Pelo, El Expreso Imaginario. También estaba... Cantarrock. Como el Cantarrock después, claro, después Cantarrock. Las páginas de Gloria Guerrero en la revista Humor. Cierto. Entonces, en esa época era nuestra única fuente de información. Y bueno, hoy nos cuesta asimilar que hoy podemos encontrarlo todo acá, ¿no? En este sistema que es Google o que es Internet. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho que hayas participado de nuestro método literario y, por supuesto, te agradecemos que nos hayas llevado a viajar un poco en el tiempo y mucho dentro del rock. Así que muchas gracias por la entrevista. No, por favor, para mí primero que es un gusto poder hablar de esto. Me encanta porque encima estoy en plena época de presentación del libro y que es algo que me tiene muy movilizado, como a todos los autores les debe pasar cuando tienen un nuevo libro en la calle, recién salido, no hace ni un mes que salió. Y aparte agradecerte a vos y a todo tu equipo por la paciencia, por preocuparse por hacer esta entrevista y por estar tan informado sobre el trabajo que uno hace. Realmente. Fue muy bueno poder charlar con vos en este momento. Te lo agradezco infinitamente. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.